A veces todo lo que necesitamos para quedarnos es una sola palabra dicha en el momento. Correcto. Ni una palabra explicada, ni analizada, sino sentida. Una palabra que no empuja, que no exige, que no convence. Simplemente suena, y algo en nosotros decide quedarse. Quizás ya hayas experimentado esto sin darte cuenta. Un instante en el que el ruido del mundo amaina, la respiración se ajusta sola, y durante unos segundos, el pensamiento deja de acelerarse, como si estuviera escuchando algo mayor que él. Hay palabras que no se utilizan para informar, no quieren enseñar nada nuevo. Existen para activar una memoria silenciosa que el cuerpo reconoce antes que la mente. Cuando se pronuncian estas palabras, no sentimos ninguna urgencia. Sentimos presencia. Por eso a veces empiezas a escuchar algo sin querer, y cuando te das cuenta, ha pasado la mitad del tiempo. No porque estuviera entretenido, sino porque fue bienvenido. En el fondo, el cerebro humano no solo presta atención a lo interesante, se queda donde se siente seguro, donde no necesitas defenderte, donde no te presionen para concluir, decidir o reaccionar. Unas pocas palabras crean exactamente este espacio. No activan la alerta, activan el refugio. No estimulan expectativas, invitan al descanso. Y cuando eso sucede, aparece algo curioso. El deseo natural de llegar hasta el final, no para ver qué pasa, pero seguir estando. Este vídeo no trata sobre técnicas, ni siquiera sobre trucos mentales. Se trata de sonidos antiguos, simples, casi invisibles, que pasan por la oreja y bajan directo a un lugar donde la prisa no puede llegar. Quizás, mientras escuchas, algo dentro de ti se alinea sin esfuerzo. Quizás, no entiendas exactamente por qué, y eso es parte del efecto. Si sientes que hay un ritmo más tranquilo tratando de emerger bajo el exceso de pensamientos, si algo en ti reconoce este llamado silencioso, así que quédate. No hay nada que necesites hacer ahora. Solo escucha. Unas pocas palabras saben exactamente cómo llegar hasta el final del camino. Hay un lenguaje que no pasa por el pensamiento. No pide traducción, no exige comprensión. Ocurre antes de la idea, como el escalofrío que aparece antes de que la emoción tome un nombre. No lo aprendes, la recuerdas. En la naturaleza nada se explica por sí solo. El árbol no justifica su propio crecimiento. El río no anuncia hacia dónde se dirige. El viento no te avisa cuando llega. Y, sin embargo, todo se entiende. El ser humano, sin embargo, se ha alejado de este tipo de escucha. Aprendemos a escuchar solo lo que viene con intención, argumento, dirección, pero el cuerpo sigue siendo sensible a lo que no se abre paso. Reconoce cuando algo llega silenciosamente. Hay palabras que funcionan así. No quieren ser interpretados. Crean un estado interno. Cuando los escuchas, algo cambia en la postura de tu sistema nervioso. Los hombros se hunden un poco. La mandíbula se relaja sin darnos cuenta. La mirada interna se ralentiza. No porque alguien lo haya preguntado, sino porque no había ninguna amenaza. La mente humana permanece alerta cuando siente que se le exigirá. Se prepara para responder, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, elegir. Pero cuando se da cuenta de que no hay ningún cargo, se sienta. Y cuando la mente se sienta, la atención se alarga. Esta es la base de la escucha profunda. No curiosidad, sino ausencia de defensa. Las palabras que llevan esta cualidad no presionan el tiempo. Suspenden el sentimiento de urgencia. Por tanto, quien los escucha no tiene ganas de marcharse. No hay ningún lugar a donde ir cuando el momento deja de apremiar. Es como entrar en un claro. No vengas corriendo. Simplemente notas que el camino se ha vuelto más abierto. Estas palabras no piden concentración. Quitan el exceso. Y cuando el exceso se disuelve, aparece algo esencial. Presencia continua. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas voces te calman, incluso antes de que entiendas lo que dicen? No es el contenido, es el espacio que crean alrededor de las oraciones. Asimismo, ciertas palabras no son importantes por su significado directo, sino por el campo que establecen. Organizan el silencio entre un respiro y el siguiente. Es en este intervalo donde la atención decide permanecer. Quizás por eso en la antigüedad,
Decir poco se consideraba sabiduría, no porque faltaran ideas, sino porque se respetó el impacto invisible del sonido. Hoy estamos rodeados de palabras que compiten. Eso exige una reacción. Eso saca al oyente de sí mismo. Pero todavía hay palabras que hacen todo lo contrario. Conducen hacia adentro, sin cerrarse. Invitan, sin prometer. Si algo en ti siente que este tipo de lenguaje te resulta familiar, si el cuerpo reconoce este ritmo sin esfuerzo, es una señal de que no estás aprendiendo algo nuevo. Es simplemente regresar a un lugar que siempre ha estado ahí. Existe una antigua comprensión de que el sonido no es solo un vehículo de significado, sino un evento en sí mismo. Antes de que se forme cualquier idea, el sonido ya ha tocado el cuerpo. Él vibró en el aire, atravesó la piel, llegó a regiones que no operan por lógica. Kotodama nace de esta simple y profunda percepción. Ciertas palabras llevan una fuerza viva que no depende de la explicación. Ellos no convencen, no instruyen, no demuestran. Ellos establecer presencia. Cuando se pronuncia, algo se organiza internamente, como si el cuerpo reconoció una frecuencia familiar. No es ni sugestión ni hipnosis. Es alineación. El cerebro humano responde fuertemente a patrones rítmicos seguros y predecibles. Sonidos. Los sonidos estables, rítmicos y suaves indican que no hay peligro. Cuando esto sucede, los sistemas de vigilancia disminuyen la actividad. La atención deja de estar fragmentada y se vuelve ser continuo. Por eso algunas palabras hacen que una persona se quede escuchando sin esfuerzo. No porque prometan algo al final, sino porque el proceso de escucha en sí ya está gratificante. Kotodama no actúa creando expectativas, sino disolviendo tensiones. O el oyente no avanza para llegar a alguna parte. Él sigue porque no fue empujado fuera del momento. En un mundo saturado de estímulos que compiten por la atención, las palabras que no compiten se vuelven raras y valiosas. No compiten por el espacio con el pensé, simplemente lo ralentizan. El sonido, en este contexto, funciona como un campo estable donde la mente puede descansar sin perder la conciencia. Es en este reposo que el sentido del tiempo cambia. Los minutos dejan de contar. La experiencia deja de ser lineal. El oyente no percibe progreso, percibe continuidad. Kotodama crea este efecto, porque no se centra en el contenido informativo, sino en la calidad del encuentro entre el sonido y escucha. Cada sílaba es como una piedra colocada con cuidado en un jardín silencioso, no para decorar, sino para sostener el espacio. Cuando la mente siente que no será así, requerido, permanece abierto, y cuando permanece abierta, no siente la necesidad de interrupción. El cerebro aprende rápidamente a abandonar experiencias que requieren esfuerzo excesivo sin retorno emocional. Pero cuando encuentras un entorno sonoro que ofrece seguridad y coherencia, se ancla. Es por eso que ciertas palabras parecen atravesar defensas sin resistencia. No activan el análisis, activan el reconocimiento. El oyente no piensa, eso tiene sentido. Siente, eso es correcto. Este es el punto donde se detiene la escucha. Ser una actividad y se convierte en un estado. Kotodama opera exactamente allí. No en convicción, sino en estabilización. No en el argumento, sino en el ritmo. Cuando el sonido sostiene el cuerpo, la mente no necesita huir. Y cuando la mente no huye, el fin deja de ser una urgencia. El oyente no permanece por curiosidad, sino por coherencia interna. Algo en él encontró un ritmo que no quiere ser interrumpido. Cuando la mente está agitada, no es porque pienses demasiado, sino porque has perdido un punto de descanso. El pensamiento, por en sí mismo, no es el problema. Se vuelve pesado cuando no encuentra dónde aterrizar. Está en este contexto que ciertas palabras actúan como superficies tranquilas. No interrumpen el flujo. Mentalmente por la fuerza. Ofrecen un lugar donde el pensamiento puede ralentizarse por elección propia. Propio. En el universo Shinto, algunas palabras cumplen exactamente esta función. No como mantras en el sentido mecánico, sino como estados sonoros que organizan el interior sin esfuerzo consciente. Palabras como Yasu, Shizuka, Nagomi y Hikari no exigen una atención intensa.
Ellos preguntan suavidad. Cuando se hablan o se escuchan, no estimulan imágenes rápidas ni asociaciones complejas. Apuntan a sensaciones básicas: calma, silencio, armonía, luz. El cerebro humano responde bien a referencias simples y amplias. Cuando el estímulo no requiere precisión, la mente se relaja. Estas palabras no refuerzan el enfoque, lo ensanchan, y al ampliar el enfoque, reducen el sentimiento de urgencia que mantiene el pensamiento en mente. Movimiento constante. El efecto no ocurre porque la persona entiende el significado literal, sino porque el sonido y la intención implícita reduce el nivel de excitación interna. El cuerpo se da cuenta de que no hay nada que hacer. Resolverlo en ese momento. La respiración se vuelve menos fragmentada. El ritmo cardíaco encuentra un patrón más regular. La atención, antes dispersa, comienza a acumularse, no para disciplina, sino por comodidad. Cuando el sistema nervioso encuentra consuelo, permanece. Por eso, al escuchar este tipo de lenguaje, una persona no tiene ganas de saltar adelante o buscar algo más estimulante. El estímulo ya está completo. Estas palabras no funcionan como órdenes, funcionan como ambientes. Decir Shizuka no pide silencio. Está apuntando a un espacio donde ya existe el silencio. La mente entra en este espacio porque reconoce la ausencia de conflicto. El pensamiento moderno es acostumbrado a palabras que conllevan tensión, comparación, juicio o promesa. Incluso cuando son positivas, muchas palabras exigen una respuesta futura. Estos ya no exigir nada. No prometen transformación, no anuncian resultados. Ellos solo estabilizar el presente. Cuando el pensamiento se calma de esta manera, sucede algo importante. La atención se detiene. De ser un recurso escaso, se vuelve natural. No es necesario hacer ningún esfuerzo para seguir escuchando. El esfuerzo es sustituido por la continuidad. El cerebro, que normalmente alternar entre estímulos. Cuando busca recompensa, encuentra allí una recompensa constante y silencioso. No hay picos, pero tampoco caídas. Este equilibrio sigue escuchando, activo durante largos periodos. En la vida cotidiana, este efecto es raro porque casi todo compite. Los sonidos compiten, las ideas compiten, las voces compiten. El organismo aprende a defenderse de esta disputa, fragmentando la atención. Pero cuando aparecen palabras que no compiten, el sistema descarga el guardia. Es en este momento que la persona se da cuenta de que lleva mucho tiempo escuchando sin notar el paso del tiempo. No hubo seducción, hubo permiso. Estas palabras no quieren forzar la mente hacia afuera o hacia adentro. Simplemente eliminan el exceso que impide el descanso. Y cuando el exceso se disuelve, el pensamiento encuentra su propio ritmo natural, a un ritmo más lento, más espaciados, más habitables. En este estado, la persona no intenta comprender algo. Ella simplemente está siguiendo la corriente. Y seguir para el cerebro es mucho más fácil que persecución. Así dura la escucha sin cansancio. No porque fue capturada, sino porque fue bienvenida. La ansiedad no surge porque algo anda mal en el presente, sino porque el cuerpo ha sido entrenado para anticipar amenazas futuras. Es un estado de vigilancia prolongada, donde el organismo permanece preparado para responder, incluso cuando no existe un estímulo real. En este estado, la mente acelera no para resolver, sino para protegerse. El problema es que esta protección continua consume energía y fragmenta la atención. Palabras comunes rara vez ayudan, porque muchos de ellos refuerzan la idea de que es necesario hacer algo, corregido o logrado. Las palabras que desarman la ansiedad funcionan en sentido contrario. No ofrecen una solución. Quitan el sentido de urgencia que sostiene al estado ansioso. En Shinto, ciertas palabras evocan procesos naturales que no pueden apresurarse. Términos como nagare, misogi, megumi y utsuroi no apuntan a controlar, sino a fluir, purificación, gracia y cambio continuo. Cuando las escuches, estas palabras no preguntes. Decisión. Le recuerdan al organismo que no todo requiere una intervención inmediata.
Esto recordar tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso. Cuando el organismo se da cuenta de que no es así, es necesario actuar. La excitación disminuye. La ansiedad depende de la sensación de que algo está a punto de suceder y necesitas estar preparado. Estas palabras se disuelven exactamente esta expectativa. El efecto no es intelectual. Incluso aquellos que no conocen el significado exacto sienten el cambio. De ritmo. El sonido de estas palabras lleva una cadencia que no aprieta. Se mueven como agua que fluye, sin ángulos bruscos. El cerebro humano responde negativamente a estímulos bruscos e impredecibles cuando ya estás en estado de alerta. Por otra parte, patrones suaves y continuos indican seguridad. Al escuchar este tipo de lenguaje, el cuerpo, recibes el mensaje de que puedes liberar la tensión acumulada. No hay ninguna alarma oculta. No hay ningún requisito futuro incluido en la oración. Cuando la ansiedad comienza a disminuir, algo importante sucede con la atención. Ella se va para saltar entre posibilidades. La mente ya no necesita comprobar constantemente lo que viene. Más tarde, esto crea una sensación de estabilidad temporal. El oyente no siente que necesita acelerar para mantener el ritmo. Por el contrario, siente que puede reducir el ritmo sin perder nada. Esta sensación es poco común. Por eso es tan eficaz para mantener la escucha. La ansiedad empuja hacia adelante. Su ausencia nos permite permanecer. Estas palabras también funcionan para disolver la narrativa interna de escasez. La ansiedad generalmente conlleva la idea de que algo falta o está a punto de faltar. Palabras que evocan el flujo y la impermanencia debilitan esta narrativa. Recuerdan que todo se mueve, incluyendo malestar. No prometen que la ansiedad desaparecerá, pero eliminan la rigidez con la que se vive. Cuando el malestar ya no se considera permanente, pierde fuerza. El cuerpo se relaja porque se da cuenta de que no está atrapado. Al escuchar, esto se traduce en continuidad. La gente no escucha y espera alivio al final. O el alivio ocurre durante. Cada momento de escucha es suficiente. No hay necesidad de llegar a una conclusión. El cerebro, que normalmente abandona las experiencias cuando no ves una recompensa clara, encuentras aquí una recompensa constante, la reducción de la tensión. Esto crea un vínculo silencioso con la voz y las palabras. No es un apego emocional, pero confianza fisiológica. Por tanto, quien escucha este tipo de lenguaje no siente impaciencia. No hay ansiedad para terminar, porque la ansiedad ya no se alimenta. Las palabras no distraen del estado interno, lo reorganizan. Y cuando el cuerpo se reorganiza, la mente acompaña. Quedarse ya no es un esfuerzo, simplemente se convierte en la consecuencia natural de un estado más tranquilo y habitable. Hay una razón por la que algunas personas siguen escuchando hasta el final sin darse cuenta. El tiempo pasa. No es curiosidad ni expectativa de una revelación final. Es un vínculo, pero no el vínculo emocional común, basado en la identificación o eres emoción. Es un vínculo silencioso, casi fisiológico, que se forma cuando el cuerpo reconoce suficiente consistencia y previsibilidad para relajarse. Ciertas palabras crean exactamente ese tipo de presencia estable. No destacan, no sorprenden, no buscan impacto. Quedan. Y al permanecer, permiten al oyente también permanecer. El cerebro humano es muy sensible a la coherencia. Cuando te das cuenta de que un entorno, el sonido no cambia de dirección abruptamente, no requiere respuestas rápidas y no introduce voltaje inesperado, reduce la necesidad de monitoreo constante. Esto crea una sensación de confianza implícita. La persona no está evaluando lo que escucha todo el tiempo. Ella simplemente está siguiendo la corriente. Este seguimiento continuo es lo que transforma la escucha en presencia. Las palabras dejan de ser algo que viene de fuera y pasa, para convertirse en parte del ritmo interno del oyente. En Shinto, esta sensación está ligada a la idea de estar en armonía con el medio ambiente, sin separación rígida entre el observador y lo observado. Palabras que evocan este estado, no coloque al narrador por encima del oyente, ni al oyente como alguien que necesita aprender algo. Colocan a ambos en el mismo plano de experiencia. No hay jerarquía, no hay conducción forzada, hay convivencia.
Cuando esto sucede, el oyente no siente que está siendo llevado a alguna parte, siente que está compartiendo un espacio. Este tipo de lenguaje crea un campo relacional diferente al que nos encontramos acostumbrado. En la mayoría de las comunicaciones, hay una clara intención de influir, convencer o mantener la atención mediante estimulación constante. Aquí la atención se mantiene mediante ausencia de presión. El vínculo se forma porque no hay ninguna manipulación perceptible. El cuerpo se da cuenta de que no está siendo utilizado como un medio para lograr un fin. Esta percepción genera seguridad, y la seguridad prolonga la estancia. A medida que se establece este vínculo, algo curioso sucede con la percepción de tiempo. El oyente no cuenta cuánto queda, no está esperando una conclusión. Cada extracto es suficiente por sí solo. Esto no significa una falta de interés en el conjunto, sino una ausencia de ansiedad por el final. El cerebro, cuando no está en estado de vigilancia, no hay que anticiparse. Él puede simplemente seguir adelante. Por eso, en este estado, apagar parece más difícil que seguir escuchando. Las palabras que crean este efecto no intentan crear intimidad artificial. Ellos no dicen, confía en mí. Demuestran, con su ritmo y constancia, que no invadirán. Esto, el respeto implícito se percibe incluso sin darse cuenta. El vínculo no se construye mediante emoción intensa, pero para la estabilidad. Y la estabilidad es rara en ambientes saturados de estímulo. Al final, lo que mantiene a una persona hasta el último momento no es la promesa de algo mayor, sino la continuidad de un estado que ya es cómodo. El oyente permanece porque encontró un ritmo interno que no quiere interrumpir. Las palabras no aguantan, ellos sostener. Y cuando algo se sostiene sin exigir, la presencia se mantiene. Llegar al final no significa completar algo. Simplemente significa darse cuenta de que el movimiento se desaceleró lo suficiente como para revelar lo que siempre estuvo allí. A lo largo de esta escucha, no había una secuencia de ideas que memorizar, ni una enseñanza que retener. Lo que ocurrió fue un ajuste gradual, un retorno sutil a un estado en el que el cuerpo no necesita. Defiéndete, y la mente no necesita correr. Este estado no es ni especial ni raro. Él solo suele estar encubierto por el exceso de ruido, la intención y las prisas. Cuando ciertas palabras cesan, lo que queda no es un silencio absoluto, sino una diferente calidad de atención. Una atención que no busca, no evalúa, no anticipa. Ella simplemente lo es. Este tipo de presencia no requiere práctica ni disciplina. Ella aparece cuando algo deja de interferir. Y quizás este sea el punto más importante. No se hizo nada. Añadido. Simplemente le quitaron algo. Exceso de tensión, expectativa constante. Necesito llegar a alguna parte. Cuando esto desaparece, aunque sea por un momento, en lo que queda es suficiente. Se cree comúnmente que los estados más tranquilos dependen de condiciones externas ideales, pero la experiencia demuestra que, a menudo, todo lo que hay que hacer es cambiar la forma de escuchar, no el contenido, sino el ritmo, no la información, sino el espacio entre las palabras. En este espacio, algo se reorganiza sin esfuerzo, no porque fue guiado, sino porque se le permitió. El cuerpo sabe cómo hacer esto cuando no es interrumpido. La mente sigue cuando no está presionado. Quizás, cuando termines de escuchar, te des cuenta de que no hay una sensación clara de cierre, sin puntos finales internos, y eso es intencional. Lo que se creó aquí no es una conclusión, sino una continuidad, un estado que puede extenderse más allá de este momento si tú lo permites. No como algo que se debe mantener, sino como algo que se debe reconocer siempre que sea posible. El ritmo interno pide refugio. Si esta escucha tuvo sentido para usted, no como una idea, sino como una sensación, considere quédate cerca. Regístrate y continúa caminando con nosotros por este espacio, donde las palabras no compiten y el silencio también enseña, no para acumular contenido, sino habitar estados que aligeren el camino. A medida que avanzas, lleva contigo no las palabras específicas,
sino el recordatorio de que hay un ritmo más antiguo disponible bajo la superficie de la prisa, un ritmo que no requiere nombre, ni forma, ni explicación. Se revela cuando hay suficiente espacio para escucharlo. ¿Qué pasa si lo que llamamos atención profunda no es algo que logramos, sino algo que se acerca cuando dejamos de resistir? ¿Y si lo que llamamos destino es solo el constante susurro de los kami, siguiendo cada paso, desde antes de que aprendiéramos a escuchar?